casualidad. Había un plan. Si alguien pecaba, moría. Y ya lo sabes, ¿verdad? No pasamos la prueba. Entonces se presentó la primera ofrenda. El propio Jesús, el Hijo, el único. Cuando la hora aún no había llegado, la ofrenda tenía sangre de cordero. Después Él fue el cordero. La vida como ofrenda. Eso nos enseña el porqué de ofrendar. Es necesario recordar, arrepentirse de pecar y también dar las gracias por el plan. La ofrenda impagable. Cada uno sabe cuánto vale su ofrenda. Cada uno hace un plan. El resultado se observa en la iglesia local, ciudad, país. Llega más allá de las fronteras, alcanzando el mundo entero. Igual a la primera, sin barreras, sin fronteras. Una ofrenda entera. ¿Hacia dónde va? Te lo decimos. Recuerda, arrepiéntete, da las gracias. En ese momento abre tu corazón para que tu ofrenda sea del tamaño de tu agradecimiento. Lucas es un médico exitoso, pero cuando mira hacia su pasado sabe que existe un vacío que necesita ser llenado. Recuerda lo activo que era en la iglesia, siempre usando sus dones y talentos para beneficiar a más personas en sus horas libres. Esther y Antonio también extrañan al doctor que por alguna razón dejó de frecuentar las reuniones. Pero la pareja que todavía tiene contacto con él no se dio por vencida. Ellos ya eligieron al médico como su prioridad en el programa Reencuentro y en los días 28 y 29 de noviembre esperan recibirlo en el templo que frecuentan. Pero saben que necesitan dar unos pasos antes de esos días. Así como ellos, usted puede hacer lo mismo para ver a alguien querido tener un nuevo comienzo. La primera etapa es buscar a la secretaria de su iglesia. Allí se encuentran los nombres de quienes hoy están alejados. El ministerio personal y la escuela sabática, que en el 2020 cumple 167 años, lo ayudarán a llegar hasta ellas. Elija a quién visitará y comience a orar por esas personas. Cuente con el apoyo del Ministerio de la Mujer en este proceso. En los próximos días restablezca o fortalezca el contacto. Cuente sobre cómo usted y los otros miembros sienten su falta e invítela a participar de una semana especial. El programa comenzará el día 20 de noviembre con un evento en vivo conducido por el pastor Luis González. Reserve la tarde del día 21 para salir e invitar a las últimas personas para la semana, que se hará de forma virtual a partir del día 22 hasta el día 27. Presentada por el pastor Luis González, también tendrá mensajes profundos del pastor Alejandro Bullón. Y en los días 28 y 29 acompañe a sus amigos hasta su iglesia y permanezca al lado de ellos en este día tan especial. Motívelos a que se preparen para el bautismo. En caso de que todavía no estén listos, continúe orando y apoyándolos en su decisión. Después haga como Esther y Antonio, registre la decisión de quien usted ama. Ah, y claro, comparta con quien ya tuvo o necesita un nuevo comienzo. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Hoy la luz que da tu amor.
vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Bien, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy bien, están agradecidos del Señor. Nos toma un par de minutos, un par de segundos como sucede en la televisión. Estamos agradecidos del Señor. Saludamos también a los amigos que nos sintonizan y nos han acompañado durante estos días en las transmisiones. Y bien, como se ha dicho, hoy nos corresponde hablar de un tema muy importante que sin duda, quiero decirles desde ya que este es uno de los capítulos o de los pasajes más apasionantes en el contexto bíblico, ¿no? Lo que es este capítulo, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 16 del libro de Apocalipsis son los capítulos más emocionantes del libro y podríamos decir, con todo el respeto que guarda la palabra del Señor, de la Biblia, porque tiene mucho que ver justamente con lo que somos ustedes y yo y cada uno de nosotros y por supuesto lo que el Señor quiere hacer en nuestro favor. Así que con esta idea en mente me gustaría que pudiéramos orar para abrir la palabra del Señor. ¿Oramos? Señor y Padre, gracias porque nos das este momento maravilloso para estudiar, para abrir tu palabra y como se ha dicho, sin duda nos aprestamos a entrar a un capítulo maravilloso, sorprendente, pero por cierto también esperanzador y de ánimo para cada uno de nosotros. Queremos pedirte que tú seas iluminando nuestras mentes, disponiendo nuestros corazones y que tu Santo Espíritu pueda hablar en esta hora a cada uno de tus hijos acá presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Ahora sí, ya. Sí, 1, 2, ahora sí. Bien, con esto me voy a sentir un poco más cómodo, la verdad me acartono un poco con el micrófono de cable, pero vamos a avanzar y si me ayudan con la presentación, quiero invitarlos directamente al texto y quiero que podamos leer en primer lugar el capítulo 13, que es el texto de esta tarde, y vamos a leer el versículo 1, por favor, para comenzar por allí. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Quiero aclarar lo siguiente. Fíjense que el capítulo 12 terminaba con una declaración muy potente el día de ayer y es uno de los versículos más, podríamos decir, conflictivos, pero también esperanzadores de la Biblia, que fue el versículo 17. El versículo 12 termina diciendo que, ¿se acuerdan del dragón, no? El hermano habló ayer del dragón y dice que el dragón se llenó de ira. No, el dragón trató de destruir, el dragón trató de dañar, pero el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, dice la Biblia. ¿Qué cosa? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, si ustedes notaron, el versículo 1 dice, me paré. ¿No? Yo no sé si hay alguna que diga de manera distinta, pero en la mayoría de las Biblias o en las traducciones actuales, por ejemplo, dice que el que se para sobre la arena del mar es Juan, ¿sí o no? Porque está Juan hablando en primera persona y dice, me paré. Sin embargo, yo quiero decirles de que la mayoría de las copias manuscritas antiguas en realidad dicen lo siguiente, el que se paró y el que se detuvo sobre la arena del mar no fue Juan, fue el dragón. Y esto cambia, digamos, de alguna manera la mirada con respecto al inicio de esta profecía. ¿Por qué? Porque lo leemos de esa manera, el que en realidad se para sobre la arena del mar es el dragón
él se para levantar las bestias que van a aparecer. Y lo siguiente, que es la siguiente descripción, la siguiente frase, vi, eso sí es lo que ocurre con Juan. Esa es la experiencia de Juan. Él ve, en primer lugar, que la bestia, en este caso el dragón más bien, se para sobre la arena del mar para sacar la bestia, la primera bestia, y él ve todo aquello. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ese detalle es interesante, no menor en todo lo que vamos a mirar a continuación. Por lo tanto, ¿cierto? Esto ya lo mencionábamos, los capítulos vitales, y hacer un recuento rápidamente. El capítulo 11, decíamos, es el relato del libro de Dios, que ya lo habíamos estudiado. El capítulo 12 es el relato del pueblo de Dios, y este capítulo 13 es el relato de la oposición contra Dios, ¿no? Oposición, conflicto. Y recuerden que también durante estos capítulos, fíjense que hay un factor de tiempo que está inmerso en estos 3 capítulos o en estas profecías. ¿Se acuerdan que se habla de los 1260 años o 42 meses o 3 años y medio? ¿Ya? Es un tiempo común en estas 3 profecías, pero también hay una secuencia de avance en esto. Por lo tanto, el desenlace, digamos, es maravilloso. Entonces, para que nos hagamos una idea, leíamos el versículo 1 y desde el versículo 1 hasta el versículo 10 se describe la bestia, la primera bestia que sube del mar. Ojo ese detalle, la primera bestia surge ¿de dónde? Del mar. Y desde el versículo 10 en adelante se habla de una bestia que sube, ¿de dónde? Versículo 11 más bien, de la tierra. ¿Ya? Son 2 detalles bien importantes. La primera bestia surge del mar, la segunda surge de la tierra, téngalos presente. Y la tercera parte, digamos, dentro de la estructura de este capítulo, es el asalto final contra el remanente de Dios, y de alguna manera complementando lo que decía acá, contra ese residuo, ¿no? El remanente, pueblo de Dios. ¿Está bien? Esa es más o menos la estructura de este capítulo. Por lo tanto, decir lo siguiente, ¿no? Y es que desde el tiempo en que estamos viviendo, es decir, parados en nuestro presente, podríamos decir de que la primera parte ya es historia, ¿no? Lo de la primera bestia, y vamos a darnos cuenta por qué ya es historia, ya pasó, y podríamos decir de que la segunda mitad, es decir, la segunda bestia que se habla acá, estamos como en la mitad de eso. Hay cosas que ya se cumplieron, hay cosas que están por venir. Y, por otro lado, el tercero, ¿no? El tercer acto, la tercera situación que se describe acá, o asunto, es toda una situación, podríamos decir, de tiempo o profecía, profético en este momento, porque todavía está por venir. ¿Está bien? Entonces, vamos adelante. Ahora sí, leíamos el versículo 1 y vamos a resumir un poco, ¿no? Decíamos, el que se para sobre la arena del mar es el dragón. Ahora, Juan aparece contemplando el océano y ve una imagen más o menos como esta, y él ve un extraño monstruo, ¿no? Este monstruo es bien particular porque dice que tiene algunas características. Versículo 2, leámoslo por favor. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de león. Última parte del versículo 2 dice, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Detalles interesantes. Entonces dice que tiene características de león, de oso y de leopardo. Ahora, es un animal que también dice que tiene ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos tiene? 10. Y sobre sus cuernos tiene 10 diademas, dice acá, o coronas. En realidad esa palabra diadema es más apegada al original, diadema. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? La primera bestia, en lo que estábamos diciendo, nos recuerda un poco, ¿no? ¿Les suena parecido esto a lo de Daniel 7, no? ¿Se acuerdan que las bestias de Daniel, podríamos decirlo que en este orden estaban, ¿no? El león representaba ¿a quién? A Babilonia. Había un oso, según el capítulo 7, que representaba a Medo-Persia, y había también un leopardo que representaba a Grecia, que es también paralelo, como estamos viendo en la imagen, a Daniel capítulo 2, donde, como decíamos en un capítulo anterior, se da ese principio de repetición y ampliación. Es decir, la visión o el sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 se presentó con estos elementos, en el capítulo 7 se da una visión a Daniel con estos animales, y en el capítulo 8, como ya decíamos, hubo una ampliación, pero desde un punto de partida, digamos, más avanzado. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir de que Juan, aquí hay un asunto interesante, ¿no? Juan los menciona al revés, ¿no? Podríamos decir de que Daniel los menciona en ese orden, ¿no? El león, oso y leopardo, pero fíjense que Juan los menciona al revés. Dice que lo primero que él ve es que era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca era como de un león. ¿Está bien? Entonces, miremos esto en perspectiva. Esta bestia
tiene algunos elementos, ¿no? Procedimientos, políticas y maneras de funcionar, podríamos, como las anteriores naciones. ¿Cómo eran las anteriores naciones? Fíjense que más adelante vamos a notar que hay un texto en la Biblia, en Daniel, que dice que aunque estas naciones como naciones pasaron, hay algo de esas naciones que permanecen por un tiempo más. Y vamos a leer ahora un poquitito más adelante ese texto. Pero déjenme decirle, ¿no? Que esto sigue, ¿no? Y avanza y llega a un punto culminante muy necesario recordar, y es el resumen de las 7 cabezas. ¿Dónde están estas 7 cabezas contenidas? Resumamos, ¿no? ¿El león cuántas cabezas tenía? Una, ¿sí o no? En el orden en que estamos partiendo de Daniel. Segundo, el oso, ¿cuántas cabezas tenía? Una cabecita, ¿cierto? Vamos bien, van 2 cabezas. Tercero, había un leopardo que ¿cuántas cabezas tenía? 4, van 6, nos falta una cabeza. ¿De dónde sale esa otra cabeza? ¿Se acuerdan que hay una cuarta bestia que es el animal, la bestia terrible y espantosa que dice Daniel? No, este animal tiene también o este monstruo más bien, tiene una cabeza, por lo tanto, allí fíjense que están contenidas las 7 cabezas. En otras palabras, podríamos decir de que es algo así como una amalgama, una unión, una sumatoria más bien de todas estas bestias o de todos estos reinos en una sola bestia o en un solo monstruo. Ahora, este es el texto que les mencionaba, Daniel 7:12. Yo no sé si ustedes han mirado con detenimiento, pero este texto dice algo bien interesante, ¿no? Dice, también a las otras bestias, es decir, hablando de estas 3 primeras, les fue quitado su dominio, o les quitaron su dominio, pero les fue dada también, como dice allí, una prolongación de vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que se les prolongue la vida si históricamente entendemos que fueron arrasadas, que fueron destruidas, que no quedó, ¿verdad?, aquello? Por lo tanto, dice que fueron prolongadas, pero dice también que fueron prolongadas hasta cierto tiempo. Este detalle ténganlo presente porque más adelante vamos a entender por qué. Por lo tanto, esto da a entender de que sobreviven, no pasan más allá de su existencia como nación o como poderío, como imperio dominante más bien en la historia del mundo. Entonces, ese imperio, ¿no? Este es otro antecedente, ¿no? Ese imperio romano, digamos, iba a caer y quedaría dividido en 7 partes, o en 10 partes más bien, que es lo que anticipa justamente la profecía de Daniel también, ¿no? Y las coronas en los cuernos indica un poder político. Este es otro detalle importante para que vayamos sumando. Siempre que aparecen, ¿no?, coronas o diademas sobre cuernos, es un poder político, entendiendo que el cuerno también simbolizaba un poder. El cuerno solo podría decirse que es un poder sin corona, y el cuerno con diadema o corona es un poder más bien con, en este caso, con alcance político o de alguna manera regir, de rey, ¿ya? Entonces, el dragón dice, versículo 2, que le dio, esta frase o en esta expresión nos vamos a detener, dice que el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. El dragón, ¿quién es el dragón? No? El mismo que se paró sobre la arena del mar. Ahora, a esta primera bestia le da, ¿qué cosa? Su poder, su trono y su grande autoridad. ¿Cómo es esto? Bueno, sabemos que después de la caída del Imperio Romano se entendió o se vio en el tiempo de que no había, al parecer, como alguien que pudiera llevar adelante aquello, más allá de que finalmente se habla de las 10 tribus bárbaras, que continúan, que procuran no crecer entre sí, pero solo hubo uno, podríamos decir un poder, que empieza a sufrir una transformación, ¿no? Que se transforma algo así como entre algo político y religioso, y que dice Daniel que es un cuerno pequeño, ¿no? Que empieza a crecer y que cuando crece desarraiga 3 de estos, ¿no? Y no es otro, justamente, que ya esa fase de Roma papal, o Roma en un sentido religioso. Sufre una transformación, pasa de ser imperial o secular, por decirlo así, civil, a una parte religiosa papal. ¿Ya? Entonces, la iglesia, por supuesto, desde entonces rigió el mundo, básicamente por 12 siglos, ¿no? Los mismos 1260 años de los que estamos hablando y que en un ratito más vamos a recordar. Por lo tanto, esta iglesia, ¿no?, llegó a ser un instrumento de Satanás y Dios, y no de Dios, lastimosamente. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, ¿no? Dice que la iglesia, por eso está la expresión, ¿no?, recibió el poder y la autoridad, no de Dios. ¿De dónde? Esto es triste, ¿no? Es complicado, pero dice así que lastimosamente esta bestia recibió la autoridad, el poder y su trono de parte del dragón, del mismo Satanás. ¿Y por qué? Vamos a notar por qué. Noten que en este caso Roma en sus 2 fases copia elementos de estos imperios que precedieron. Y es por eso que cobra sentido el versículo que leíamos de Daniel,
cuando dice que ellos, estos imperios, trascenderían aún más allá de que hayan sido exterminados. ¿Por qué? Vamos a verlo en las 3 naciones y 3 cosas puntuales que ellos adoptaron de estas naciones. Por ejemplo, de Babilonia. Babilonia se caracterizó principalmente por su orgullo, por su arrogancia, pero también por el pecado y la directa negación o incumplimiento negativa a cumplir la ley de Dios. Y eso lo adoptaron. No lo adoptó en este caso este sistema político y religioso. Primera característica. Segundo, dice que de Medo-Persia también adoptó un sistema de adoración. En Medo-Persia había una costumbre o había algo que se llamaba el mitraísmo, que era la adoración a Mitra o al llamado Dios Sol, ¿no? Que por aquellas cosas de la vida era el día domingo, primer día de la semana. Y este poder político y religioso adoptó aquello, lo tomó de ahí. O sea, no era parte de su impronta, vino de allí, ¿no? Y la última, por si fuera poco, para que quede bonito el armado, de Grecia incorporó el sistema de imágenes y provocación de los santos, más bien, o invocación de los santos, y haciendo entender, ¿no?, el trasfondo macedónico o griego macedónico que había allí, ¿no? Ellos se valían de formas humanas para ilustrar o mostrar sus divinidades. Por lo tanto, ahí quedó armado el panorama completo, ¿no?, de esa unión, y por eso podría decirse de que se muestra o se evidencia su real apartamiento de los principios de Dios en sus principios filosóficos, podríamos decir, pero también en la práctica, porque obviamente esto afectó a la práctica. Por lo tanto, dice, y vamos ahora al versículo 3, porque aquí hay un asunto interesante, ¿no? Dice que terminamos diciendo de que el dragón le dio todo aquello, pero el versículo 3 salta algún tiempo y dice lo siguiente: vi una de sus cabezas. ¿Recuerdan cuántas cabezas eran? Ok, dice una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esto es interesante, ¿no? Una de esas cabezas fue herida y aparentemente no fue herida con una estocada, ¿no?, mortal. Pero dice que después reviviría tanto que el mundo entero se maravillaría por causa de lo que pasó. Ahora, ¿con qué está relacionado esto? Con algo que ya estudiamos en capítulos anteriores. ¿Se acuerdan de esta historia, no? Ese golpe mortal lo recibió ese sistema político religioso en el año 1798, ¿no? El término de los 1260 años de dominación religiosa, ¿no?, que comenzó en el año 538 y que terminó justamente cuando allí, ¿verdad?, en ese momento puntual fue tomado preso el Papa Pío VI, como sabemos, ¿no?, por una orden directa de Napoleón, ¿ya? Y en ese contexto fue que se puede entender la herida mortal o la herida, ¿cierto?, esa estocada fuerte que ocasionó una situación puntual acá según el versículo 3. Ahora, noten que adelantándonos un poco, se cumple un poco lo que dice el versículo 10. Dice lo siguiente, ¿no? Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Y si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos, ¿no? O sea, como le correspondió dar, ahora le correspondió también recibir, ¿no?, una recompensa, ¿no? Y se cumple justamente esa parte, pero recuerden que el versículo también dice que de esa herida sería sanada, no sería, digamos, algo definitivo. Y en definitiva podemos decir de que el Papa recuperó su trono y ha recuperado su poder y gran autoridad. ¿Cómo? Bueno, a través de decretos, a través justamente de mandatos, porque por allí, por el año 1929, después de que prácticamente desde que pasó, ¿no?, esto del Papa Pío VI, los papas subsiguientes prefirieron estar en cautiverio a decir que estar en algún lugar hasta que no se les definiera su situación, pero ya por el año 1929, por allí con un decreto de Benito Mussolini, se le concedió un espacio dentro de Italia, dentro de lo que hoy se conoce como el estado más pequeño del mundo, llamado el Vaticano. Y así, ¿cierto?, se empieza a reestructurar o a rearmar esta imagen, o esta bestia, como se describe acá. Por lo tanto, ¿cierto?, señalando este tiempo futuro, se haría una pregunta importante, ¿no? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso es lo que desafía o la pregunta retórica del versículo 4, ¿no? Dice que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto es potente, ¿no? Y en eso, ¿verdad?, también hay un contexto, por supuesto, de adoración y pseudo adoración o falsa adoración. Entonces,
estas acciones justamente corresponden a lo que se describe también de aquí en adelante, ¿no? Capítulo 13, versículo 5 en adelante, hay algunas acciones que emprende esta bestia y que tienen una directa sintonía con el capítulo 7 y 8. Vamos a leer capítulo 13, versículos 5 al 7, y dice lo siguiente. Después de que se hace esa pregunta desafiante, ¿no? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? ¿Y quién como la bestia? ¿Y quién contra ella? Dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, o sea, los mismos 1260 años, ¿no? Solo que lo está mencionando de otra manera, ¿no? Recuerden que estamos acá hablando de que el calendario judío se consideraba 30 días, por lo tanto, 42 por 30 nos da 1260, ¿está bien? Y abrió su boca, versículo 6, para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es potente porque entonces, si avanzamos un poco, ese cuerno pequeño, o la acción de esta bestia, es similar a la del cuerno pequeño. ¿Por qué? Vamos a compararlo un poquito aquí. No sé si alcanzan a ver los de atrás, pero voy a tratar de resumir un poco. Fíjense que en la parte izquierda de ustedes tienen este cuarto animal, o el cuerno pequeño, perdón, de Daniel 7, y frente a ustedes, o en su derecha, está la bestia, o la primera bestia, la que sale del mar de Apocalipsis 13. Características. Según esto, ¿cierto? Tiene ojos de hombre. Ustedes pueden corroborar, allí están los versículos al frente, ¿verdad? Si quiere, tómele la foto. Y dice, en relación a esta primera bestia, que su número es número de hombre. Más adelante vamos a ver esto. Dice que tiene boca que habla insolencias. También dice acá en Apocalipsis que tiene una boca que profiere arrogancias y blasfemias, hablando de esta bestia. Dice, volviendo a ese poder de Daniel 7, que le será quitado el dominio y será destruido. El versículo 3 del capítulo 13 dice que sufriría una herida mortal. Dice también Daniel 7 de que hizo guerra contra los santos. Aquí ya lo mencionamos. 13:7 dice, hizo guerra contra los santos y se le permitió vencerlos. ¿Ok? Dice también que hablaría palabras contra el Altísimo. De Apocalipsis 13 dice también que blasfemó contra Dios. Ahora vamos a ver un poco en qué consiste esta blasfemia. Dice que oprimirá a los santos. Bueno, hizo guerra contra los santos. Cambiará los tiempos y la ley. Daniel 7:25, blasfemó contra el santuario, es decir, contra el tabernáculo, usurpando el servicio del santuario celestial, que vamos a ver también más adelante. Perseguiría por 1260 años. Bueno, acá dice, le fue dada autoridad por 42 meses, el mismo periodo de tiempo. Ahora, después de, ¿queda dudas para decir entonces de qué es lo mismo? ¿Quedaría dudas para decir de que no, una cosa es una cosa y otra es la otra? Fíjense que las características no dejan sombra ni duda para desmarcar a uno o al otro de esta situación. Por lo tanto, siguiendo con esto, podemos notar lo siguiente. Hay algunos aspectos fundamentales que ya leíamos en el versículo 6. Dice en primer lugar que hablaría contra Dios. ¿Por qué hablaría contra Dios? ¿O por qué blasfemaría más bien contra Dios? Porque asumiría títulos y prerrogativas, características divinas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en algún momento a Jesús le dijeron, no te señalamos, no te juzgamos por hacer milagros, por hacer cosas, te señalamos, te juzgamos, porque siendo hombre, te haces Dios? Ahora, ¿hay alguien acaso en la tierra que se le llama Dios? ¿Fuera de Dios? ¿Existe alguien en un sistema político religioso que lo llamen Dios mismo? ¿O el representante de Dios? Bueno, cada uno tiene respuesta. Ahora, segundo lugar, ¿no? Dice que contra su tabernáculo. ¿Cómo? Quitando la atención de la gente del ministerio de Cristo en el santuario celestial y llevándola al ministerio sacerdotal, que sería básicamente en el sacrificio de la misa. ¿Ya? Ok. Siguiente, una característica más. Contra los que moran en el cielo. ¿Cómo es esto? Su pretensión de perdonar pecados es un insulto a Dios. Los atributos que se le atribuyen a la Virgen, con todo el respeto que se merece la Virgen como madre del Hijo de Dios en su momento, son un insulto a Cristo y al Espíritu Santo. El poder que pretende el Papa sobre los ángeles y los regimientos de santos son un insulto a los ángeles. Por lo tanto, cada cosa tiene su lugar y cada quien tiene su lugar. Nada ni nadie puede reemplazar las prerrogativas y el lugar de Dios y de lo que Dios ha establecido. Ningún hombre tiene autoridad para eso. Ningún sistema, por muy en nombre de Dios que hable, tiene la autoridad de reemplazar a Dios y a su voluntad. Por eso,
Si seguimos adelante, dice el versículo algo muy importante. Sigamos en la lectura. El versículo 8 dice, le adoraron, ¿no? Después de que se da toda esta autoridad a toda nación, tribu y lengua, dice, le adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, según no, los que le adoran son aquellos que ni siquiera tienen nada que ver con Dios o que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo es esto? Bueno, se amonesta algo muy importante, lo que dice el versículo 9. Si alguno tiene oído, una separación que se hace, dice, si alguno tiene oído, oiga, ¿no? Preste atención de que entonces hay una diferencia, ¿no? Entre aquellos que sirven al Cordero y aquellos que no. Y luego, inmediatamente viene esa declaración que ya habíamos leído, ¿no? Si alguno lleva en cautividad, será llevado también en cautiverio. De conexión allí entre una idea y la otra. Por lo tanto, ¿cierto? Esa es la primera bestia. ¿Quedamos claros con la primera bestia? La bestia que sube ¿de dónde? Del mar, que ya sabemos a quién representa y que también es la misma que es levantada por el mismo enemigo cuando se pone allí sobre la mar. Ok, segunda bestia, versículo 11, siguiendo con el bosquejo. Dice el texto, después, Juan hablando dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba. Leamos el 12 de una vez. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Pregunta, ¿alguna relación la una con la otra? Evidentemente, ¿no? El texto dice que una finalmente, o más bien la segunda finalmente va a ser un acercamiento con la primera. Entonces, veamos esto en perspectiva. Fíjense que hay 4 elementos o 4 características que se pueden notar con base en la descripción de esta bestia. Vamos a ver que hay ambientes, hay un contexto, hay antecedentes que nos dejan entender por qué esta bestia tiene relación con algo de lo que se anunció en el título mismo. Hay un ambiente geográfico, hay un ambiente histórico, hay un ambiente filosófico y profético. Ampliemos un poco esto. En la parte geográfica, según el versículo 11, dice que ¿de dónde surge? De la tierra. Esto, queridos amigos, esto es un contraste porque recuerden que la primera surge de las aguas, ¿no? Y en profecía, agua significa muchedumbre, ¿no? Muchedumbre, ¿no? Donde se sienta la bestia, dice allí, es muchedumbre, gente. Por contraste, entonces, si la primera bestia surge de donde hay muchas aguas, dice que esta surge de la tierra, donde no hay aguas. Entonces, habría un lugar donde hay poca gente. Y recuerden que del tema de ayer se adelantó parte de aquello. Ok, dice que una de las circunstancias, digamos, que lleva a esto es la emergencia, de un lugar habitado a un lugar poco habitado, poco poblado. No surgiría entonces en el viejo continente, sino ¿dónde? En América. Ok, esa es una característica. Ahora, ¿qué decir en cuanto a la historia? Leíamos el versículo 10 y 11 y notamos de que nos lleva justamente el versículo 10 a cuando el Papa es llevado cautivo, que ya hablamos, en el año 1798. Y es en esas fechas, más o menos, donde este poder representado que sube de la tierra tiene un tiempo de surgimiento, está surgiendo, está tomando fuerza. ¿Cómo? Vamos a verlo a continuación. ¿A ustedes les suena esta historia, no? Dice que los británicos fueron los que colonizaron la región del Atlántico, lo que hoy vemos como Estados Unidos, y básicamente ellos fundaron allí 13 colonias, que en principio, quizá como podemos ver en el siguiente texto, ellas comenzaron como colonias independientes, pero hubo un momento donde empezaron a acercarse, donde empezaron a unirse, a juntar criterios, ideas, a formar un sistema especial, de tal manera que ya por allí se empezaron a formar esos Estados Unidos, y por eso el nombre, ¿no? Estados Unidos, ¿verdad? Creciendo gradualmente para llegar a ser lo que conocemos una gran superpotencia. ¿Ya? ¿Qué pasa con todo esto, no? También en la parte filosófica hay algo que destacar. Ese poder tenía, ¿qué cosa? Dos cuernos o 2 principios, ¿no? Sobre los cuales basaría su poder. ¿Cuáles fueron estos símbolos? Bueno, no olviden este detalle. Dice que no tiene corona. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? Cuando un cuerno tiene corona y cuando un cuerno no tiene corona. Entonces, significa que no tienen ni papa ni rey. Por lo tanto, hay una libertad civil y hay una libertad religiosa. Filosóficamente hablando, hubo un personaje muy importante
que aparece aquí, Roger Williams. ¿Alguno ha escuchado hablar de Roger Williams? Él fue un personaje importante porque fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. En otras palabras, ¿no? La libertad de conciencia, en resumen. ¿Y qué pasa? Él decía algo muy importante, ¿no? Cada hombre debe tener libertad para adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. ¿No? Interesante el pensamiento de esta persona. Ahora, esto, digamos, generó un efecto positivo en las masas y en el entorno de allí, y finalmente llegamos a una frase interesante, ¿no? Una iglesia sin papa y un Estado sin rey. Una iglesia, ¿no? Un movimiento tanto religioso, un poder civil que avanzara, pero sin restricciones por hombres, o por personas, o por individuos netamente, más allá del respeto, digamos, de la libre conciencia. Interesante el pensamiento de aquel tiempo, ¿no? Eso en la parte filosófica. Ahora, en la parte profética podríamos decir algo muy importante, ¿no? Aunque tiene apariencia de cordero, fíjese que el texto dice que al final, ¿qué tiene? La capacidad de llegar a hablar con un dragón. Y ejerce, ¿no? Ese poder ¿en dónde? En presencia de la otra bestia, ¿no? De la primera bestia, y un día, ¿no? Promoverá el poder que rigió, ¿no? O sea, hará de alguna manera propaganda, por decirlo así, llevará o conducirá al mundo a que presten atención a esa bestia, a esa maquinaria que condujo durante la Edad Media. Ok, entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿no? ¿Qué otra nación representada? Que sí, miren, no hay que pensar mucho, ¿no? Por ejemplo, surgió en el nuevo continente, poco poblado, resumiendo, surgió a finales del siglo XVIII, ¿cierto? También el secreto de su poder es la libertad civil y la libertad religiosa. También, a pesar de ya, ¿verdad?, haber comenzado como un cordero, se ha dado un giro, finalmente a ser como un dragón, o a hablar más bien como dragón, a ejercer autoridad. Entonces, el hablar como dragón, versículo 11 dice lo siguiente, ¿no? Dice que tenía 2 cuernos, pero la última parte dice, hablaba como un dragón. Y el versículo 12 comienza diciendo que ejerce autoridad en presencia de la primera bestia, ¿no? Esos actos, esos principios, esas ideas, básicamente estaban basadas en ese espíritu, en principio de tolerancia, en ese principio de respeto, de equidad, como mencionábamos hace un rato, pero para sorpresa de muchos, eso se transformaría. Esa libertad, esa capacidad de razonar, de que la conciencia sería suficiente para el juicio de las personas, cambiaría, y eso sería, digamos, lo que detonaría lo complejo, lo difícil de que esta bestia haya aparecido en el escenario, digamos, histórico. Por lo tanto, ¿qué hará? Versículo 12. Vamos a seguir leyendo. Y dice, partíamos diciendo de que ejerce autoridad en presencia de la primera bestia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Interesante, entonces. Dice, resumiendo un poco, que ejerce autoridad en presencia de la primera bestia. ¿Qué más? La primera bestia ejerció amplia autoridad en materia religiosa y política, y eso también sería un ejemplo a seguir por parte de esta segunda bestia. Por lo tanto, para que esta bestia pueda hacer lo mismo, necesariamente tendrá que legislar en la parte religiosa. ¿No? Es algo así como alguien que tiene sus principios claros, sus principios precisos, pero en algún momento, debido a la necesidad, comillas, tiene que transigir con sus propios principios, contradecirse. No, filosóficamente, históricamente, Estados Unidos surgió como una nación protestante, como una nación de libertad de conciencia, pero sufrirá una transformación.
de tal manera que, como dice el texto, porque fíjense que el texto dice, hará que se le haga imagen a la primera bestia. ¿Qué significa eso, hacer imagen? No, hacer referencia a que su carácter se reproduzca, a que se le reconozca, ¿no?, la virtud, la necesidad de que esa bestia es importante, ¿no?, de que no quedó en el pasado, en otras palabras. Ok, entonces, habrá un cambio indefectiblemente. Que hará, decíamos también, hace que la tierra, ¿no?, como decíamos, adore a la primera bestia, y esto toma, ¿no?, una dimensión mayor, ¿no? Comienza con proporciones locales, pero alcanzará finalmente unas proporciones mundiales y mayores en la medida en que el tiempo pase. Por eso, fíjense que el verbo clave que aparece aquí es adorar, ¿no? Revela básicamente la promulgación de decretos que afectarán en el área específicamente religiosa. Indica también que la autoridad de esta nación será empleada para imponer la observancia que homenajee, que reconozca al papado, se quiera o no se quiera, ¿no?, que así contradiga, entre comillas, sus principios y sus premisas filosóficas. Por lo tanto, ¿cuándo se cumplirá? Esta profecía se cumplirá cuando Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del día domingo y que Roma declara ser el signo característico de su supremacía, como ya se estudió en un capítulo anterior y que quizá en un capítulo posterior se va a ampliar también, como será el capítulo 17. Ahora, ¿qué otras cosas hará? Fíjese que el versículo clave dice allí que haría descender incluso ¿de dónde? Del cielo. ¿Cómo es esto, no? Dice que con esas palabras se describe un engaño y es la falsificación relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo. En otras palabras, ese enemigo que se paró allí a la vera del mar y que sabe cómo está dirigiendo las cosas, él sabe también de que el Señor Jesús hizo una promesa, y es que el Espíritu Santo acompañaría a los hijos de Dios. Y va todo necesario falsificar aquello. Por lo tanto, en ese orden de ideas habrá una falsificación. Es más, la Biblia dice en su momento de que hará una falsificación de la venida misma de Cristo. ¿No? El enemigo, recuerden que siempre ha procurado falsificar, ¿no? Dios tenía principios claros, ¿no? Cuando fueran desobedientes, morirán. Él dijo, no morirán. Dios dijo, al final de la creación hay un día. Él dice, no es necesario, da lo mismo, olvídense de aquello. Dios dice, entonces el Espíritu Santo los va a capacitar, el Espíritu Santo convencerá de pecado y de justicia y de juicio, pero este enemigo convence de que el Espíritu Santo simplemente es una influencia, una fuerza que viene y te somete y que te toma por un rato nada más. Espiritismo, o por supuesto, ¿no?, aquí podemos abrir la mano, ¿no?, a otras formas de espiritismo, ¿no?, el acercarnos a los muertos, tener contacto con espíritus y demás, ¿no? Por lo tanto, no hay duda, ¿no?, de que ese poder espiritual se manifestará en esas señales y es una referencia directa a esta forma, digamos, de acercamiento. ¿Qué más hará? Dice también de que en presencia de ello, ¿no?, ya vuelta a la vida, la primera bestia, junto con el protestantismo apóstata de los Estados Unidos y el espiritismo, formará una triple alianza. En un capítulo posterior, el capítulo 16, vamos a estudiar un poco de eso, ¿no? Esa triple alianza, ¿no? Cómo con esa triple alianza se pretenderá ordenar el mundo. ¿Para qué? Para que pueda ser dominado, ¿no?, justo en ese contexto, antes de la segunda venida de Cristo. Esto es algo, queridos amigos, de que quizá, como decíamos al principio, poco a poco, paso a paso se está dando. La primera parte, como decíamos, ya se cumplió. Se fue cumpliendo. Ahora hay cosas que evidentemente van conduciendo para allá, ¿cierto? No soy nada sensacionalista, pero fíjense todo lo que el mundo hoy día, cómo se está configurando, ¿no? Los acercamientos de un lado y el otro, entendiendo las dos bestias que hemos identificado hoy día. Las intenciones de un lado y del otro, ¿no? Pareciera ser que el mundo se distrae un poco con esto de la pseudo libertad, ¿no? El respetar las conciencias de las personas y por consiguiente, ¿no?, hay enseñanzas, hay principios, hay filosofías incorrectas y que está bien, desde ese punto de vista de la conciencia de la libertad se puede respetar. Pero saben que incluso con eso el enemigo está pervirtiendo ese principio de libertad, porque él está llevando al mundo a un estado de desesperación, de tal manera que entonces el mundo va a clamar en su momento, necesitamos órdenes, necesitamos dictámenes que salgan para ordenar esta cosa porque no tiene sentido. Entonces no es casualidad lo que estamos viendo hoy día. No es casualidad lo que estamos viendo hoy día en todo orden, ¿no?, social, político. Porque entonces, ¿qué está pasando? El mundo pareciera ser que anda en caos. Y la solución parece ser, paréntesis, volver a Dios. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios de dictámenes de conciencia. Por lo tanto,
Queridos amigos, ¿no? He ahí la necesidad de que nosotros sepamos esto, nos preparemos y tengamos clara cuál es nuestra postura, cuál es nuestra mirada frente a lo que está pasando en el mundo. No somos indolentes a eso, no somos indiferentes, pero estamos claros de que nuestra mirada siempre ha sido, y nuestra identidad, respetar la libre conciencia. No queremos, queridos amigos, que nuestra cosmovisión se imponga por leyes civiles. No queremos que nuestra cosmovisión como cristianos se imponga al mundo por leyes civiles. Queremos que cada uno viva según los dictados de su propia conciencia. Pero tampoco queremos que la cosmovisión de otras filosofías, de otras formas de pensamiento, se nos impongan a nosotros y nos hagan ser lo que nosotros no queremos ser. Por lo tanto, queridos amigos, este mandato y este alcance, ¿no?, hará incluso que los moradores de la tierra hagan imagen a la bestia. Y lo que caracterizó a la primera bestia fue unirse justamente a la parte política. Esa fue la característica, ¿no? Recuerden que cuando hablábamos de Daniel 7 dice que usará este cuerno pequeño de argucias, de engaños, para llevar adelante sus designios. Y ahora, esta bestia, consciente de esto, ¿no?, justamente reeditará esa unión. Iglesia, Estado. Habrá una reedición de esa unión, de esa amalgama, ¿no? Y por lo tanto, necesitamos entonces estar claros. Y cuando se forme esto, ¿no?, necesitamos saber de que se buscará ayuda para imponer creencias, como decíamos hace un rato. Entonces, resumiendo un poco, ¿no?, las iglesias principales de los Estados Unidos, unidos en puntos comunes de doctrina, influirán sobre el Estado para imponer leyes en asuntos religiosos, ¿no? Y es allí donde, me adelanto un poco, Apocalipsis 16 habla del falso profeta. Hay un falso profeta, ¿no?, un protestantismo apóstata que se apartó de los principios básicos de la palabra del Señor y que volvió de alguna manera a la senda de Roma, porque está siendo conquistada por Roma, porque está haciendo esos acercamientos ecuménicos, esos acercamientos de abrazar una fe. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, ¿no? Lo que se impondrá será la observancia de un día como día de reposo, y de esa manera se estará adorando a la primera bestia, por cuanto esa fue la que instituyó como día del Señor. Eso ya lo conversamos, y eso justamente va en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora el versículo 15 dice que para que la imagen hablase, ¿no?, la legislación religiosa siempre lleva a la reprensión y a la persecución religiosa, y medidas de carácter económico, penalidades con los que no están de acuerdo, ¿no?, habrán de culminar con un decreto de muerte para los que se nieguen a adorar a esta imagen y, por supuesto, o más bien a la bestia y a su imagen. Entonces, ¿qué pasa, no? Versículo 16 dice que finalmente se ordena que a todos se les ponga una marca o una señal en dos lugares, o en la frente o en la mano, ¿no? Y esto dice que de alguna manera hoy, ¿cierto?, la tecnología lo permite, ¿no? Pero tenemos una certeza importante, ¿no? Esa señal, más allá de los pormenores o arandelas que se le puedan poner, esa señal demostrará quién se presta en obediencia y quién es leal a una cosa y a otra, a Dios o al que lo secunda o aquel que quiere ser su enemigo. Por lo tanto, el domingo y su observancia obligatoria, aceptada por convicción, y esto es sinónimo, ¿no?, convicción o conveniencia, no, esto llevará justamente a constituir la señal o la marca. Por lo tanto, dice el versículo también que hacía que se les pusiese esa marca y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca, ¿no? Y eso será antes de que termine el tiempo de gracia y será la gran prueba para el pueblo de Dios y cual de alguna manera será importante para decidir su destino. Por eso, esa prueba gira alrededor de ser fiel o no a los mandamientos de Dios. He ahí el punto de inflexión, el punto de encuentro, ¿no? Ser fiel o no ser fiel a los mandamientos de Dios. Ahora, fíjense que hay una expresión, ¿no?, la marca o el nombre de la bestia. Literalmente la marca ese es el nombre de la bestia. Y esto está en contraposición con el que tiene el sello de Dios, que tienen el nombre de Jesús y el Padre y el nombre del Padre, escritos en su frente. ¿Quién ha aceptado al Señor? Es una contraparte, ¿no? Recuerden que hablamos hace un rato de las contrapartes, ¿no? Dios tiene un plan, el enemigo tiene el suyo. Dios tiene, a todo esto, ¿no?, Dios tiene una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El enemigo también tiene una falsa deidad, una falsa Trinidad. Y esa era esa triple alianza. Por lo tanto, el número de la bestia que ya está plenamente identificado también se menciona, ¿no? El número 613.
66. Que todo esto es un número de hombre, dice allí. ¿No? ¿En qué día fue creado el hombre? Sexto día. Es más, en las culturas antiguas el 6 siempre estuvo asociado con idolatría, con apartarse de Dios. ¿Se acuerdan cuáles eran las medidas de la estatua de Daniel capítulo 3? Dice que tenía 6 metros por 60 codos. ¿No? Cuando se quería aclamar a un Dios, digamos, pequeñito, entre comillas, era el 6. Cuando se quería aclamar a un Dios más grande era el 66. Y cuando se quería aclamar a la máxima era el 666. Por lo tanto, todo esto se recibe y dice que la imagen o la marca de esta bestia tiene ese número, ¿no? El número que es de hombre, perdón, y se trata más que de un individuo, se trata de un sistema humano, que se le quiere imponer, por supuesto, o que se sobrepone sobre todo lo que quisiera hacer. Con estos elementos en mente, entonces resulta claro que el número debe resultar del cálculo de numerales correspondientes a nombres, como decíamos, paganos, y por supuesto que pervierten esas prerrogativas de Dios. Más de uno de los títulos que se le atribuye al papado es Vicarius Filii Dei, ¿no? Que en su sumatoria latina finalmente llega al número 666. ¿Ya? Pero no olviden el antecedente que mencionábamos, ¿no? Toda esta numerología, ¿no? Y en la Biblia también, en Apocalipsis hemos hablado de la numerología, tiene un significado también especial para las personas. Por eso, si avanzamos todavía un poco más, debemos pensar en lo siguiente, ¿no? Este panorama no mejorará mucho. Este panorama que se adelanta, ¿no? Es complejo, pero aquí hay algo especial que dice en esa diapositiva, ¿no? Dios tiene hijos en cada lugar. Dios tiene hijos sinceros en cada uno de los lugares donde hay personas y que quizá hay personas que todavía viven una verdad a medias. Pero saben, Dios está llamando a esas ovejas. Dios está invitando, y justamente como estudiábamos en un tema anterior, el hecho de que se abrieran las profecías a partir del tiempo del fin tiene ese propósito. Y es invitar a que personas de distintos lugares del mundo sepan quién es Dios. Sepan que el Dios de la Biblia es real. Y sepan que Él tiene un plan maravilloso. Sepan también de que entonces, si bien el enemigo seguirá obrando y seguirá usando instrumentos, porque fíjense que hasta este momento hemos entendido que Él se ha valido de instrumentos, ¿no? Desde el principio se valió de instrumentos, usó una serpiente. A estas alturas sigue usando instrumentos, pero saben que en algún momento Él va a usar su propia presencia para querer dañar. Pero en medio de todo eso, el Señor quiere que nosotros estemos preparados. El Señor quiere que nosotros, como se nos ha dicho, estemos advertidos, estemos claros y hagamos los preparativos para hacer su voluntad. ¿Saben? Dios está llamando y Dios quiere que todos aquellos que vayan a Él lo hagan de una manera clara, de una manera precisa. Que sepamos también que Jesús pronto vendrá, ¿no? Y quizá esta imagen que se hace se queda corta frente a lo que será ese día maravilloso, ese día especial. Y si Jesús vendrá, la pregunta es, ¿qué quisiéramos hacer? ¿Qué pensamos con respecto a nuestra propia existencia? ¿Qué queremos escoger? ¿Y dónde y cuándo serán aquellas cosas? Muchas cosas están por venir, pero nosotros tenemos una certeza. El Señor va adelante. Busquemos su consejo, hagamos su voluntad. Pensemos que si Dios ha dispuesto y ha preparado todo esto en el sentido de avisarnos, de animarnos a que confiemos, es porque no quiere que nosotros nos perdamos. Es porque quiere que nosotros hagamos su voluntad. Yo quiero orar en esta hora y quiero orar al Señor para que en primer lugar, quizá como se ha reiterado en algunos momentos de estas series, y es agradecer, porque una vez más la palabra del Señor nos advierte de algo necesario que tenemos que hacer, y es estar preparados. Pero también yo quiero orar para que con base en esa invitación final, nosotros podamos afirmarnos en las manos del Señor. Nosotros podamos afirmarnos en lo que su palabra dice y podamos confiar de que Dios tiene un plan para con nosotros. Pregunto, ¿hay alguien que le gustaría orar al Señor para que el Señor guíe su vida, para que el Señor fortalezca sus planes, para que el Señor guíe todas y cada una de sus decisiones? ¿Hay alguien que le gustaría orar por eso? ¿Puedo ver sus manos? Para que ese Dios que tiene todo esto ordenado pueda guiar nuestros pasos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie? ¿Qué les parece si pedimos al Señor que nos dé la capacidad para buscar su consejo, para tener el ánimo, pero sobre todo para estar preparados, para saber que el Señor pronto vendrá, como veíamos,
y que nosotros estemos del lado correcto, que sepamos de qué lado estar. Oremos. Señor y Padre, es bueno saber que aunque los mensajes de tu palabra a veces son difíciles, son complejos, y a veces cuando en nuestra humanidad nos confrontamos con tu palabra pareciera ser duro, Señor. Pero Señor, más allá de todo eso percibimos de que todo lo que tú has dejado escrito tiene un propósito especial para nosotros. Señor, queremos pedirte que tú bendigas a cada uno de tus hijos acá presentes. Señor, queremos orar para que tu voluntad se manifieste en nuestras vidas. Estamos agradecidos en primer lugar, eterno Padre, porque todo lo que está escrito en tu palabra es cierto. Y todo lo que se ha ido cumpliendo anima nuestra fe y nos convence de que si gran parte de lo que ha sido revelado se ha cumplido, ¿por qué, Señor, lo que falta no ha de cumplirse? Por lo tanto, Señor, ayúdanos para hacer tu voluntad. Ayúdanos para poner nuestros ojos en ti, para fijar nuestra vista en las cosas celestiales y apartarnos de aquello que nos impide tener la certeza de ir contigo. Señor, que podamos cada día caminar contigo, que en nuestras decisiones, que en nuestros sueños podamos buscar tu consejo. Señor, el mundo y sus deseos pasarán. Las decisiones que el mundo, guiado por otra fuerza, Señor, que no es tu voluntad, que no son tus designios, irán a perdición. Pero, Señor, ten misericordia también de aquellos hijos tuyos que en su sinceridad, que en aquel corazón dispuesto a hacer tu voluntad, quieren seguirte. Señor, pon en la vida de tus hijos la sabiduría de lo alto para discernir, para captar los tiempos en los cuales vivimos y las necesidades de que de una vez por todas, Señor, decidamos por ti, por tu verdad, y nos preparemos para encontrarnos contigo. Quédate con nosotros y bendice a cada uno de los amigos que también nos siguen a través de las redes sociales, en sus hogares, en la comodidad de su lugar, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos. Es posible que alguno esté afligido, es posible que alguno esté inquieto, Señor, por aquellas cosas que tienen que ver con su hoy día. Pero, Señor, tú nos invitas para que confiemos, porque en adelante todo lo que está por venir, según tu voluntad, es mucho mejor de lo que imaginamos. Quédate con nosotros y bendícenos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós sea gloria, adiós sea gloria, adiós sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. Adiós sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo